Bueno, estoy muy contento de estar aquí y de que esto haya podido salir adelante y nada, quería compartir con vosotros un poquito por lo que estamos haciendo en este ámbito, ¿vale? Entonces, un poco hacer primero un preámbulo, sobre todo para un poco justificar por qué pensamos que esto es importante y por qué dedicamos nuestro tiempo a esta cuestión en particular. Luego, un poco discutir qué tipo de aplicaciones estamos haciendo y un poco la perspectiva que tenemos, ¿no? ¿Por qué la calidad del aire urbano? Bueno, a fecha de hoy ya más de la mitad de la población vivimos en ciudades, ¿vale? Esto es algo que sucede sobre todo en Norteamérica y en Europa, pero es algo que está creciendo rápidamente en otras zonas del mundo, de tal manera que para mitad de siglo se espera que esto ya sea un 70%, sobre todo por las migraciones que está habiendo en el continente asiático y en el africano, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente nos juntamos en ciudades? Bueno, porque las ciudades, a mi modo de entender, son el máximo exponente de la complejidad de lo que es las interrelaciones sociales y gracias a que nos juntamos en ciudades, pues satisfacemos nuestras necesidades de todo tipo, ¿no? Y eso está muy bien, pero eso implica un metabolismo urbano. Estamos hablando de materia, de energía, y eso puede generar ciertas disfunciones, ¿no? Que en algunos casos pueden llegar a ser contraproducentes, ¿no? Eso, por ejemplo, pues para que tengáis el dato, aproximadamente 2/3 de la energía mundial y aproximadamente el 70% del CO2 se origina en las ciudades, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la movilidad, el diseño urbano, es una cosa bastante interesante. Y por otro lado, no es solo eso, sino que también tiene un impacto enorme en calidad del aire y, por lo tanto, en salud. La explicación es bien sencilla, ¿no? Si nosotros lo que tenemos es... ¿Qué sensible es esto? Nosotros, ¿podéis echar para atrás, por favor? Gracias. ¿El puntero cuál es? Perdonad. Bueno, da igual. Si tenemos, como os decía, la razón es bastante sencilla. Como veis en ese mapa, tenemos las emisiones, las ciudades es donde se nos concentran dos cosas, las emisiones y la población. Altas tasas de emisión, altos niveles de concentración y, por lo tanto, si lo intersectamos con dónde vive la gente, pues tenemos que el grueso de los problemas de calidad del aire se den en las ciudades, ¿no? Entonces, en las ciudades tenemos esa oportunidad de que si mejoramos en las ciudades vamos a tener un impacto realmente grande, ¿no? Fijaros, estos son datos de Europa, ¿vale? En Europa, fijaros que todavía para algunos contaminantes atmosféricos, más del 90% de las personas estamos sometidos a niveles que, según la Organización Mundial de la Salud, son demasiado altos, ¿vale? Legalmente es otra historia, pero desde el punto de vista de la salud, todavía tenemos muchísimo que hacer. Y eso que Europa es uno de los sitios donde tenemos mejor calidad del aire, ¿vale? Aún así, eso se traduce en aproximadamente 500.000 de muertes prematuras al año, que eso es un montón, ¿vale? Pero si lo ponemos en la perspectiva global, fijaros, estamos hablando de 8 millones de muertes prematuras, ¿vale? Que es que aquí hablamos de números como si no fuesen nada, pero fijaros en la crisis que tenemos sanitaria ahora del coronavirus, si no estoy mal informado, hace poco pasamos del 1.000.000 de víctimas, 1 millón. Esto estamos hablando del orden de 8 todos los años. Es decir, casi un 8% de la gente que se muere de alguna manera se relaciona a alguna de estas afecciones que tienen muchísimo que ver con lo que respiramos, ¿vale? Y como veis, la carga de enfermedad fundamentalmente está en sitios como África o como Asia, ¿no? Bien, entonces está claro, esto lo vimos muy claro hace años, dijimos, oye, si queremos hacer algo, esto tiene que ser en las ciudades, ¿no? Porque es donde tenemos la posibilidad de tener un impacto, ¿no? El problema viene cuando nos damos cuenta de que la calidad del aire, que de por sí es un asunto complicado, en las ciudades es muchísimo más complejo, porque se nos mezclan una serie de factores que son realmente difíciles de contemplar, ¿no? Por un lado, tenemos muchísimos contaminantes, tenemos fuentes de muy distinto tipo, el residencial, el tráfico, la industria, fuentes de todo tipo, ¿no? Muchos contaminantes, ¿de acuerdo? De tal manera que vamos a tener mucha interacción en la atmósfera. Luego vamos a tener que tener en cuenta muchas escalas distintas. Por ejemplo, si nosotros midiésemos ahora aquí la calidad del aire y viésemos que tenemos 1 microgramo por metro cúbico de partículas, una parte viene del coche que acaba de pasar, pero otra parte puede venir de sitios como el desierto del Sáhara. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y al final es donde tenemos que diseñar políticas y medidas y decir, oye, pues algo tenemos que hacer, ¿no? Bien, entonces, a ese sentido, pues os quería hablar de dos cosas. Por un lado, de técnicas de medición, ¿no? Lo primero, para tener un diagnóstico y para poder actuar y luego para poder contrastar los resultados, tenemos que ser capaces de medir, ¿no?
¿Cómo sabemos cuál es la calidad del aire en las ciudades? Bueno, pues todas las ciudades tienen una red de vigilancia, bueno, todas, es un decir, pero en general tienen una red de vigilancia de unos puntos concretos donde tienes unos equipos muy sofisticados con unas técnicas perfectamente bien definidas, unos patrones de calibración, etcétera, etcétera. Estas estaciones están repartidas por la ciudad, por ejemplo en Madrid son esos puntos que tenéis ahí, esto todo el mundo lo conocéis porque tenemos una estación aquí justo en la puerta, ¿vale? Y esto está controlando la calidad del aire constantemente, manda los datos, se centralizan y se publican, ¿vale? Es una información absolutamente fiable, muy precisa, pero es bastante caro. Como veis, este equipamiento es complejo, requiere mucho mantenimiento, con lo cual la implicación directa es que no puedo tener muchísimos puntos de control, ¿vale? Entonces tengo el problema de la representatividad. Con estos 20, 30 puntos tengo que hacerme una idea, y ya son muchos, tengo que hacerme una idea de cómo es la calidad del aire en toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, Madrid. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aquí podemos utilizar otras tecnologías, por ejemplo, algunas muy sencillas, como los captadores pasivos, que son unos tubitos huecos en los que el aire entra por difusión, tú puedes calcular la tasa de difusión y con eso puedes calcular la concentración. No te da la variación temporal, pero sí te puedes, como son tan baratos, puedes poner un montón, ¿vale? Entonces, te puede dar una idea muy buena de cuáles son los gradientes espaciales. Esto lo hemos utilizado en un montón de entornos urbanos, algunos bastante lo que llamamos hotspots, sitios muy contaminados, y otros pues entornos muy familiares como este que veis ahí en la escuela, ¿no? Luego, hay otra cosa que es también muy interesante, y esto ahora mismo tiene un auge muy grande, que es lo que se viene a denominar sensores de bajo coste. Estos ya son equipos electrónicos, pero son muy compactos y muchísimo más sencillos que los equipos, digamos, de referencia, ¿no? Entonces, básicamente, hay dos tecnologías, que son la de los sensores electroquímicos y la de los óxidos metálicos, y hay un montonazo de iniciativas, un montón de proyectos, incluso de ciencia ciudadana, que están trabajando con este tipo de concepto, ¿vale? Y desde luego yo creo que esto va a cambiar el paradigma de cómo medimos la calidad del aire. Pero también hay que, digamos, ser capaces de ajustarse las expectativas al grado actual de desarrollo. Esto todavía tiene una cantidad de problemas enorme, ¿vale? Por ejemplo, en términos de sensibilidad, es muy difícil llegar a las concentraciones que tenemos en el aire ambiente, que son relativamente pequeñas. Por otro lado, los sensores son muy sensibles unos a otros, de tal manera que tenemos sensibilidad cruzada, ¿vale? Entonces es muy difícil dirimir cuál es la respuesta específica de un contaminante respecto a otro. Luego, por otro lado, rapidísimamente se descalibran, derivan en el tiempo y luego, por otro lado, tampoco tienen una vida muy larga, con lo cual, hoy por hoy, utilizarlo es complicado, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, pues un poco intentar, de alguna manera, trabajar sobre todo en el postproceso, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, hemos desarrollado nosotros mismos unos sensores, como veis ahí, y entonces lo que hemos hecho es, gracias a tener datos, digamos, de referencia bien calibrados, podemos aprender de cómo los sensores se equivocan. Entonces, hacemos como un protocolo de calibración para cada individuo, para cada sensor, de tal manera que con unas técnicas, por ejemplo, como la que veis aquí de redes neuronales, podemos tener unos resultados bastante razonables. No son comparables con los datos buenos de las estaciones de vigilancia, pero sí que califican, según la directiva de calidad del aire, como métodos indicativos. Estamos hablando de una incertidumbre expandida del orden del 25%, que está muy bien, ¿vale? Esto es una cosa en la que estamos trabajando. Pero hay que utilizar todos los recursos que puedas. Entonces, por ejemplo, hay técnicas muy interesantes remotas, ¿no? Basadas en absorción óptica. De tal manera que tú, como sabes cuál es el patrón de absorción, el perfil de absorción de determinados gases, pues en función de cómo llega una señal, o bien directa o bien reflejada, y cómo varía en su intensidad, las distintas longitudes de onda, tú puedes estimar cuáles son las concentraciones en la atmósfera. Entonces, por ejemplo, esto es el resultado de un proyecto. ¿Cómo voy para atrás? Perdonad. Ahí. Un proyecto que hicimos hace poco, ¿vale? Este es un MAX-DOAS que se instaló en un edificio que está ahí del CSIC. Entonces, es una plataforma giratoria y puede ir dando vueltas de tal manera que te va haciendo un perfilado de la concentración en toda la ciudad. Súper interesante, ¿vale? De tal manera que podéis ver a cada hora, en cada punto de la ciudad, cuál es la concentración, ¿no? Y esto que se puede hacer en tierra, también hay muchos recursos a bordo de satélites. Entonces, cada vez hay más satélites en órbita, y algunos de ellos tienen unos instrumentos extremadamente interesantes, ¿vale? Como los lídares, por ejemplo, que nos ayudan a saber cuál es la cantidad de partículas o de un determinado contaminante que tenemos en la atmósfera. Eso está muy bien, cada vez tienen más resolución, tienen cobertura global. El problema es que tú lo que tienes es una columna, ¿vale? Entonces tienes que buscarte la vida
para saber de esa columna cuál es la parte que está a nivel del suelo. Entonces, ahí lo que estamos utilizando es, de nuevo, otras técnicas, digamos, estadísticas, como por ejemplo Random Forest u otros que estamos utilizando, para combinar esa información con datos en superficie de proxy que sí conoces, como por ejemplo el tráfico o cosas por el estilo, y al final podemos tener un mapa de lo que es la concentración en todas partes bastante bueno que nos sirve, por ejemplo, para estimar exposición. Vale, pero sobre todo lo que hacemos nosotros, concretamente nuestro grupo, es más cosas de simulación, ¿no? Entonces, nosotros básicamente lo que hacemos es utilizar distintos modelos para intentar dar una visión global de lo que es la contaminación, ¿vale? Las distintas escalas. Como os contamos en clase, absolutamente todos los modelos de calidad del aire, todos se basan en esa idea que tenéis ahí, ¿vale? Que eso es una idea, es una ecuación de conservación de masa, ¿vale? Esa ecuación la resuelven explícitamente en celdas en las que se discretiza el espacio en lo que llamamos modelos eulerianos, ¿vale? Estos modelos eulerianos son muy potentes, como digo, resuelven explícitamente eso, tienen explícitamente en cuenta la física y la química de ese balance, y esto lo podemos aplicar desde escala regional, de escala continental, incluso global, podemos ir haciendo anidamientos sucesivos hasta aproximadamente 1 kilómetro de resolución, ¿vale? Más o menos hasta aquí, ahí es donde tendríamos el límite de esta aproximación. Si queremos seguir bajando y saber qué está pasando a nivel de calle, ya tenemos que utilizar otras cosas, ¿vale? Pero digamos, hasta 1 kilómetro cuadrado, más o menos, con esta técnica podemos razonablemente bien describir qué es lo que está pasando en la atmósfera. A la vez, todos los contaminantes. Esto es algo muy potente, ¿no? Esto simplemente para que por curiosidad, estos son, como imagináis, son códigos muy intensivos en cálculo, gastan mucho, entonces necesitan mucha máquina, mucho recurso de cálculo, pues nosotros tenemos nuestros propios recursos informáticos aquí en el laboratorio de la escuela. Vale. ¿Para qué vale esto? Bueno, pues para esto vale para hacer, digamos, para, por ejemplo, a escala de ciudad, tener una idea de qué es lo que te está pasando. Antes de actuar, lo primero que tienes que saber es hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto sería, esto que tenéis ahí a la izquierda es un análisis de contribución de fuentes. Es decir, por ejemplo, el NO2, que es un contaminante con el que tenemos problemas legales. Nunca jamás, en Madrid nunca se ha cumplido los valores límite de NO2, ¿vale? Tenemos un problema de hace tiempo. Pues con esto puedes ver de dónde te vienen esos contaminantes. Ya no hablo a nivel de emisión, hablo a nivel de lo que respiras, ¿vale? A nivel de emisión. Entonces, una vez que entiendes, por ejemplo, el tráfico rodado, que es la principal fuente en este caso, pues puedes ver en cada punto de la ciudad qué potencial tienes actuando sobre esa fuente, ¿no? Eso es lo primero. Y una vez que conoces eso, pues ya puedes plantear medidas. Oye, pues vamos a hacer, por ejemplo, esto es una colaboración con la Comunidad de Madrid, ellos hicieron una estrategia que se llama el Plan Azul Plus y dijeron, bueno, pues voy a hacer este tipo de intervenciones en este sector del transporte, el industrial, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo traducimos a emisiones y entonces lo que hacemos es comparar los niveles que tenemos actuales de concentración, que sería lo que tenemos arriba, por ejemplo, de NO2 o de ozono, y ver cuál sería el resultado que predice el modelo cuando implementamos esas reducciones de emisión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso del NO2, fijaros, podemos, en este caso, este plan lleva asociada una reducción de hasta un 20% de los niveles de concentración de NO2 como media, que es bastante. Fijaros qué curioso lo que pasa con el ozono. El ozono tiene una imagen clarísimamente especular. Esto, como sabéis, esto lo contamos en clase también, depende del régimen de Box y NOx, ¿no? Pero normalmente, por los regímenes que tenemos en la atmósfera, en las ciudades nos pasa eso, que cuando bajamos el NO2 nos sube el ozono, ¿vale? Y esto no solo nos lo dicen los modelos, esto lo estamos viendo, ¿vale? Esto, por ejemplo, que estáis viendo aquí, es agregado 25 años de datos horarios de todas las estaciones de España, ¿vale? Es un promedio súper potente. De tal manera que, fijaros, ahí tenemos las tendencias de lo que llamamos de NO2 arriba y de ozono abajo, de lo que llamamos estaciones de fondo, que sería como una zona más o menos no afectada directamente por ninguna fuente en concreto, las industriales en el medio y las de tráfico en la derecha. Fijaros qué está pasando con el NO2, una caída drástica, ¿vale? Pero fijaros qué es lo que está pasando con el ozono. Está subiendo en todas partes, muy especialmente en las estaciones de tráfico. ¿Por qué? Porque es muy especialmente en las zonas de tráfico donde estamos reduciendo los niveles de NOx, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que entonces para arreglar una cosa tenemos que estropear otra. Bueno, pues ahí es un poco lo que decía el rector esta mañana. Pues hay cosas que sabemos y otras que no sabemos. Entonces, para dar respuesta a eso, pues tenemos que seguir investigando. Esto es una cosa que estamos haciendo ahora bastante interesante de ver
¿Por qué pasa eso? ¿No? Porque no tiene por qué pasar eso necesariamente. Entonces, ¿cómo está afectando esas reducciones de NOx a los balances de otros oxidantes muy importantes en la atmósfera? Y estamos intentando, con métodos bastante ingeniosos, desagregar ese problema tan complicado en trocitos de tal manera que podamos determinar cuándo la atmósfera es sensible a unas emisiones u a otras y podamos ver en cada situación qué margen tienes, qué puedes hacer realmente para que no te suba el ozono y para mejorar esto, ¿no? Es otra cosa en la que estamos trabajando. Luego, por otro lado, lo que estamos intentando es dar más detalle, ¿no? O sea, por ejemplo, a nivel de ciudad, pues a veces pasan cosas que hay que tomar decisiones y tienes que tener elementos de juicio. Por ejemplo, esto es un ejemplo que a lo mejor recordaréis porque es relativamente reciente. Esto fue en Navidad del 2016. Tuvimos un problema, un episodio de contaminación muy potente, ¿vale? Ahí veis la típica boina, ¿vale? Y esta fue la primera vez, se nos dispararon todos los niveles porque en cuanto juntamos 4 o 5 días de estabilidad atmosférica, pues se nos acumulan los niveles, ¿no? Por ejemplo, hoy es un día buenísimo para la calidad del aire. Cuando dicen buen tiempo, significa mal tiempo para la calidad del aire, ¿vale? O sea, el buen tiempo es este, aire, lluvia, etcétera. Entonces, en cuanto se nos para el aire, tenemos este problema. Si recordáis, esta vez fue la primera vez en la historia que se desencadenó ¿cómo le llaman? La fase 3 del protocolo de NIO2, que fue que dejaran pasar a los de coches de matrícula par, impar, si os acordáis, se montó un cisco de mucho cuidado. Entonces, lo que estuvimos viendo es porque estas cosas tú no sabes si han sido efectivas o no, porque no tienes el blanco, no tienes contra qué contrastar, ¿vale? Entonces, tuvimos que simularlo y para eso utilizamos un sistema de simulación de emisiones de tráfico que tenemos bastante chulo a nivel de ciudad. Combinamos un modelo de tráfico con datos de cámaras de tráfico, ahí también nos tuvimos que buscar la vida, para calcular cuáles son las emisiones a nivel de tramo, a nivel de calle. Eso es muy bueno porque eso nos permite alimentar a modelos de mesoescala, modelos eulerianos, pero también nos permite alimentar los modelos del Computational Fluid Dynamics, ¿vale? Que estos ya son modelos con resolución de metros, ¿vale? Por ejemplo, ahí veis esa zona de alrededor de Gran Vía y de la Puerta del Sol, pues solamente ahí tienes aproximadamente 8 millones de celdas, para que os hagáis una idea, ¿no? Hacemos la simulación de cuál fue el efecto y fue muy interesante ver cómo los dos modelos aproximadamente te están diciendo lo mismo, cosa que es muy buena noticia, ¿vale? Entonces, los dos decían, pues oye, esto te ha ahorrado del orden de un 15%. Si no hubieses hecho esto, hubieses tenido un 15% más de NIO2, ¿vale? Pero fijaros el interés de combinar las distintas escalas porque, claro, tú dices, esa celda roja me ha bajado un 15%, pero si haces el zoom, gracias a estos modelos de micro, te das cuenta de que ese 15% es muy heterogéneo, de tal manera que en algunas calles prácticamente no se nota, pero en otras hay una reducción brutal, de hasta 100 microgramos. 100 microgramos es una pasada, ¿vale? Esto es puntero, o sea, esto hasta hace muy poco, esto solo se podía hacer en estudios idealizados y esto lo estamos llevando a la calle, lo estamos llevando a casos reales para ver qué está pasando, por ejemplo, qué influencia puede tener, por ejemplo, las estructuras vegetales o qué influencia puede tener a escala micro la gestión del tráfico en un determinado lugar, ¿vale? Y esto además nos abre la puerta a conectar, porque este modelo puede funcionar perfectamente también para el indoor, ¿vale? De tal manera que podemos capturar muy bien esa relación que hay entre la calidad del aire de la calle y dentro, ¿vale? De tal manera que esto es algo que yo creo que va a tener mucho futuro porque es muy importante de cara a nuestra exposición. Al final de cuentas, pasamos la mayor parte del tiempo o en casa o en el trabajo o donde sea, pero en el interior, ¿no? Y bueno, simplemente pues es un poco... Estamos intentando avanzar hasta este término que es un poco así cursi, lo de holístico, pero lo que queremos decir es que tenemos que tener en cuenta pues, todos los aspectos y una visión de la calidad del aire un poco más amplia, que integre perfectamente el asunto del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo para dar soluciones, ¿no? Por ejemplo, en efectos de salud, que es un poco lo que nos ocupa, ¿no? Pues esto es un ejemplo muy bueno de cómo se pueden utilizar estas tecnologías, combinarlas, por ejemplo, esto de abajo son simulaciones con el modelo euleriano este que os he contado, de 1 kilómetro de resolución, lo combinamos con datos de telefonía móvil. Ahora mismo todo el mundo estamos perfectamente controlados, ¿vale? Las telefonías saben exactamente dónde estás en cada momento. Bueno, pues eso, aparte de para venderte cosas, se puede utilizar para hacer cosas curiosas e interesantes como esto, ¿no? Que es... en colaboración con una empresa, lo que hicimos fue desarrollar o calcular trayectorias de la gente de tal manera que sabes en cada momento dónde está la gente de verdad, no dónde vive, sino dónde está de verdad. Y eso, cruzándolo con el modelo, pues te puede dar una información muy interesante de cuál es tu exposición real. Y muy ya te empieza a dar granularidad para hablar de qué está pasando en unos barrios o qué está pasando en otros, ¿no?
Esto también tiene que ver con una cosa que es un término que, bueno, no es por enrollarme, pero cada vez se habla más de equidad ambiental, ¿no? Que es una cosa que cada vez se demanda más. En cuanto a temas de exposición, eso es a escala de ciudad, pero también se pueden hacer cosas chulas a escala micro, ¿vale? Por ejemplo, como tenemos que calcular emisiones y tenemos que bajar a la escala micro, pues con un modelo de microescala de tráfico puedes simular también el flujo de peatones, porque el flujo de peatones está condicionado al flujo del tráfico, a que se abre o cierra el paso de cebra, etcétera, etcétera. De tal manera que podemos llegar, combinándolo con información de tubos pasivos o información de modelos CFD, podemos llegar a un mapa como este, de tal manera que sabes exactamente dónde estás respirando peor calidad del aire. Esto vale para diseñar rutas saludables o para planificar. Por ejemplo, ese paso de cebra, si lo retranqueas 50 metros, pues vas a tener cierto ahorro, etcétera, etcétera. Es decir, hay que tirar de todo, ¿no? Cuando el problema es tan complicado, cualquier cosa que rasques viene bien. Entonces, a igualdad de condiciones de concentración, si puedes mover a la gente de manera distinta, pues vas a tener un mejor efecto en salud. Esto también te permite dar, digamos, argumentos políticos. Por ejemplo, esto es en este caso una colaboración con epidemiólogos, que lo que hacemos es sacar información de estudios previos de cómo afecta la contaminación a la salud y cruzarlo contra los resultados, por ejemplo, de simulación del Plan A, que es la última estrategia que hizo el Ayuntamiento de Madrid. Si este estudio lo que dice es que si se implementa como estaba planeado el Plan A, lo que tendremos básicamente es unas reducciones, sobre todo muy potentes en NO2, que te ahorraría del orden de 500 muertes prematuras al año. ¿Vale? Eso yo creo que es un argumento muy potente. Pues para esto sirven estas cosas también, ¿no? Y luego también estamos intentando, lo que digo, abrir, aquí hemos salido mucho de nuestra zona de confort porque nos hemos abierto a una concepción de calidad del aire más amplia, ¿no? No solo tenemos contaminantes químicos, también tenemos polen, también tenemos bacterias, también tenemos hongos, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente hemos conseguido incluir las emisiones de polen en el modelo fotoquímico, de tal manera que tenemos en el mismo modelo y en la misma plataforma todos los contaminantes y el polen, porque tienen también efectos cruzados, ¿no? Y también estamos intentando entender qué relación guarda los contaminantes convencionales con los contaminantes con estos agentes bióticos y cómo los dos dependen muchísimo de las condiciones meteorológicas. ¿Vale? También estamos mirando esto a nivel de micro y a nivel de interior, ¿no? Para eso, por ejemplo, es que aquí hay muchísimas cosas que no sabemos qué hacer. Ha salido a lo largo de todo el día la necesidad de la colaboración. Yo aquí quiero resaltar que también entre grupos de la propia escuela estamos colaborando. Por ejemplo, estos experimentos que estamos haciendo ahora, eso que tenéis ahí, esa abundancia relativa a distintos tipos de bacterias dentro de la escuela, abres o cierras las ventanas, es una cosa bastante muy interesante. Pues, por ejemplo, esto lo estamos haciendo con Biomat, por un lado, y por otro lado con el CAR, que ha presentado Pascual esta mañana para sacar mediciones verticales, de detalle, etcétera, ¿no? Es decir, que aquí todas las colaboraciones son absolutamente imprescindibles. Y luego, en cuanto a la interacción de la calidad del aire y el clima, pues estamos viendo, ¿no?, que es fundamental considerarla simultáneamente, ¿no?, para no tomar decisiones equivocadas. Este estudio, por ejemplo, es un análisis de series temporales utilizando modelos generalizados aditivos. Igual hay que tirar de todo, hay que tirar de modelos deterministas, pero también de modelos estocásticos. Aquí lo que hemos visto es que en los últimos 25 años hemos visto en general una tendencia muy buena a la calidad del aire, ¿vale? En España, por ejemplo, las partículas se han reducido muchísimo. ¿Pero qué hemos visto? Hemos visto con este modelo, hemos conseguido desacoplar la influencia de la meteorología en eso, de tal manera que hemos llegado a la conclusión de que si no hubiese cambiado la meteorología en esos 25 años debido a que el clima está evolucionando, la mejora en calidad del aire que hubiésemos tenido hubiese sido un 10% superior. ¿Qué significa eso? Significa que en España está jugando en nuestra contra, aparte de los impactos directos del cambio climático, es que además te está empeorando la calidad del aire. Es decir, tienes que hacer un esfuerzo extra, ¿vale?, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar las políticas. Y esto también lo estamos haciendo para el futuro, pero claro, la única manera, la única ventana al futuro son los modelos, ¿vale? De tal manera que aquí lo que estamos haciendo es un downscaling dinámico de las simulaciones globales que hace el panel intergubernamental de cambio climático, y nosotros lo que hacemos es un downscaling dinámico. Inicializamos nuestros modelos a partir de estas simulaciones y podemos ver como, por ejemplo, pues efectivamente en Madrid, un escenario de RCP 8,5, es decir, un incremento del forzamiento radiativo 8,5 vatios por metro cuadrado, por ejemplo, para la calidad del aire en Madrid sería particularmente malo. Otra razón más para unar estas dos políticas, ¿no?
Y en el fondo lo que queremos es dar soluciones, es decir, proporcionar a la administración, en este caso, por ejemplo, con un dashboard, algo que pueda decir, oye, pues necesito elementos de juicio, ¿no? Entonces, una vez que tú consideras a la vez la calidad del aire y el cambio climático, ya tienes más información para no equivocarte, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes este conocimiento, ¿no? Que siempre lo digo, es que esta diapositiva me ha costado 10 años hacerla, ¿no? Entonces, quiero decir, pero una vez que lo tienes, ya puedes tomar decisiones con mucho más juicio, ¿no? Por ejemplo, y es solamente un ejemplo, imaginamos que digo, pues voy a poner en Madrid coches eléctricos. Bueno, pues ya tienes una idea de qué potencial tiene esa medida. Por ejemplo, en términos de NO2 es potentísima, porque te va a actuar sobre el 75% de las fuentes locales y sobre una muy buena porción de las fuentes regionales, es decir, de los municipios periféricos, porque es un continuo el tráfico, ¿vale? Por ejemplo, en partículas no es tan potente. ¿Por qué? Porque la contribución del tráfico al material particulado es un poco más pequeño y además una parte muy grande viene de los frenos, viene del desgaste, viene de la resuspensión y eso no lo alivias con tecnologías más limpias, ¿vale? Y luego, por otro lado, en términos de CO2, de cambio climático, pues también verías que tenías un efecto interesante, pero siempre y cuando esa electricidad sea renovable, porque si no lo que estás haciendo es llevarlo de las fuentes locales a las fuentes nacionales y la diferencia es ninguna, dado el tiempo de vida medio del CO2, ¿no? Entonces, nada, simplemente, pues como comentario final, es decir eso, que la calidad del aire y el cambio climático, bajo mi punto de vista, son desde luego de las dos cosas más importantes en cuanto a condicionamiento de lo que es la sostenibilidad de las ciudades y, por lo tanto, de la humanidad. El problema muy complicado y, por lo tanto, necesitamos la ayuda de todo y con la combinación de todos tipos de áreas de conocimiento y necesitamos combinar eso, cambios de conocimiento, no, campos de conocimiento y diversas aproximaciones y necesitamos muchas manos y necesitamos muchas cabezas. De tal manera que también os insto a que, bueno, contempléis esto como una posible vía a la que se puede contribuir porque yo creo que realmente merece la pena. Muchas gracias.